Nunca imaginé que un momento tan cotidiano terminaría rompiendo la paz que sentía en ese lugar. Mi nombre es Ricardo Hernández Salgado, tengo 47 años y vivo en Puebla, México. Aquella noche la iglesia estaba casi vacía. Después de una jornada larga de trabajo, mi cuerpo estaba agotado y solo pensaba en llegar a casa, pero aún faltaban algunas tareas por terminar. El silencio dentro del templo era más profundo de lo normal, como si las paredes absorbieran cualquier sonido. Decidí darme un baño rápido en las instalaciones antes de irme. No era la primera vez que lo hacía. Para quienes servimos allí durante horas, era algo práctico. Abrí la regadera y el vapor comenzó a llenar el pequeño espacio mientras el agua caía con un eco constante. Todo parecía normal, hasta que noté algo fuera de lugar. No sabría explicar si fue una sensación o un detalle específico, pero supe de inmediato que aquello no debía estar ahí. Ese día entendí que hay puertas que uno no debería abrir, pero una vez abiertas, ya no pueden ignorarse. Escreva sua cidade e país para eu saber até onde minha voz está chegando. Deixe seu like, e se inscriba no canal. Si algo ha definido mi vida desde joven, ha sido la constancia. No soy un hombre de grandes discursos, ni de historias extraordinarias. Soy, como muchos, alguien que aprendió desde temprano que el trabajo honesto y la fe sencilla pueden sostener una vida entera. Nací y crecí en Puebla, en un barrio donde todos se conocen y donde la palabra todavía tiene peso. Mi padre fue albañil, un hombre de manos duras y pocas palabras, que me enseñó que uno no necesita ser visto para hacer lo correcto. Mi madre, en cambio, era todo corazón. Fue ella quien me llevó por primera vez a la iglesia cuando apenas era un niño. Desde entonces, ese lugar se volvió parte natural de mi historia. No recuerdo un momento exacto en que la fe llegara a mí como una revelación. Fue más bien algo que creció conmigo, como quien aprende a respirar sin darse cuenta. Primero, acompañando a mis padres, luego asistiendo por decisión propia, y más tarde sirviendo donde hiciera falta. Nunca busqué protagonismo, siempre me sentí más cómodo trabajando en silencio, resolviendo problemas prácticos, ayudando sin que nadie tuviera que pedírmelo dos veces. Con el paso de los años me convertí en el encargado de mantenimiento del templo. No fue un nombramiento formal ni hubo una ceremonia para eso. Simplemente un día alguien dijo, Ricardo sabe hacerlo, y desde entonces cada cable suelto, cada lámpara fundida, cada llave que goteaba terminaba, de una u otra forma, en mis manos. Soy electricista de oficio. Aprendí el trabajo cuando todavía era muy joven, y esa habilidad me permitió servir a la iglesia de una manera constante. Conocía ese edificio como quien conoce su propia casa. Sabía qué interruptor fallaba cuando llovía, qué puerta había que empujar con más fuerza para que cerrara bien, qué contacto necesitaba un ajuste antes de cada evento importante. Llegaba antes que muchos y me iba después que casi todos. No me pesaba, al contrario, había una tranquilidad especial en caminar por los pasillos cuando el templo estaba vacío, en revisar que todo quedara en orden para el día siguiente. Para mí, la iglesia nunca fue solo un lugar de reunión, era mi segundo hogar. Allí celebré momentos importantes de mi vida, allí llevé a mis hijos cuando eran pequeños, allí lloré la pérdida de mi madre mientras la congregación oraba a mi alrededor. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada banco tenía una historia. Cuando abría las puertas por la mañana, sentía que estaba cuidando algo más que un edificio. Estaba protegiendo un espacio que para muchos representaba esperanza. Los líderes confiaban en mí, y esa confianza era algo que siempre procuré honrar. Si había que quedarse hasta tarde para terminar un arreglo, me quedaba. Si surgía una emergencia, bastaba una llamada para que saliera de casa sin pensarlo demasiado. Nunca lo vi como una carga. Servir era mi manera de agradecer todo lo que ese lugar había significado para mí. Jamás fui un hombre desconfiado, tal vez porque crecí rodeado de personas que me enseñaron a creer en la buena intención de los demás. Escuché durante años predicaciones sobre la honestidad, la rectitud, el caminar en la luz. Y no solo las escuché, las hice parte de mi vida. Por eso nunca sentí la necesidad de cuestionar lo que ocurría dentro de esos muros.
Para mí, la iglesia era uno de los pocos lugares donde la maldad no encontraba espacio para quedarse. Había algo profundamente reconfortante en esa certeza, saber que, mientras afuera el mundo podía volverse duro e impredecible, dentro del templo existía un orden guiado por la fe. No digo que creyera que todos eran perfectos, sabía que éramos humanos, pero confiaba en que el propósito espiritual era más fuerte que cualquier debilidad. Mi rutina era simple: trabajo, familia, iglesia. No necesitaba más. Nunca aspiré a posiciones visibles ni a reconocimiento. Bastaba con saber que estaba haciendo lo correcto. Muchos domingos, mientras escuchaba el coro y veía a las familias reunidas, pensaba que no había lugar más seguro para un alma que aquel. Por eso, si alguien me hubiera preguntado unos días antes de aquella noche si desconfiaba de algo o de alguien, habría respondido sin dudar que no. Mi vida espiritual estaba construida sobre una confianza tranquila, casi automática. No caminaba esperando encontrar secretos. No miraba a las personas con sospecha. Vivía con la serenidad de quien cree estar en terreno firme. A veces mi esposa bromeaba diciendo que yo cuidaba la iglesia como si fuera un guardián invisible. Quizá tenía razón, pero lo hacía porque amaba ese lugar, no por obligación. Había en mí una convicción sencilla: cuando uno sirve a Dios, incluso las tareas más pequeñas tienen sentido. Nunca imaginé que esa misma confianza sería la razón por la que todo lo que vendría después me sacudiría tan profundamente. Porque cuando uno no espera nada extraño, cualquier grieta parece más grande. Cuando uno cree caminar sobre suelo sólido, el menor movimiento se siente como un temblor. Mirando hacia atrás, entiendo que mi mayor fortaleza también fue mi mayor vulnerabilidad. Creí sin reservas, confié sin preguntas, entregué años de mi vida convencido de que estaba en un lugar donde la transparencia era natural, y lo digo con total honestidad: yo no buscaba problemas, solo quería servir. Si aquella noche me quedé hasta tarde, no fue por curiosidad ni por presentimiento, fue simplemente porque era lo que siempre hacía: cumplir con mi responsabilidad, apagar las luces, asegurar las puertas, dejar todo listo para el día siguiente. No había sospechas en mi corazón, no había preguntas en mi mente, solo la tranquilidad de quien cree estar exactamente donde debe estar. Por eso, cuando todo cambió, no fue solo una sorpresa, fue el inicio de una sacudida interior que me obligaría a mirar el lugar que consideré mi hogar con ojos completamente distintos. El día que parecía normal comenzó mucho antes de que el sol se ocultara. Desde temprano supe que sería una jornada pesada. Había varias reparaciones pendientes en el templo, y algunas no podían esperar más. El sistema eléctrico de uno de los salones llevaba días fallando, y además había una filtración cerca de la zona de los baños que necesitaba atención urgente. Nada fuera de lo habitual para mí, pero sí lo suficiente como para anticipar que terminaría agotado. El calor fue implacable desde media mañana, ese tipo de calor que no solo se siente en la piel, sino que parece instalarse en los huesos. El aire dentro del templo apenas circulaba, y trabajar entre cables, herramientas y paredes cerradas hacía todo más pesado. La camisa se me pegaba al cuerpo y tuve que secarme el sudor varias veces con un trapo que ya estaba tan húmedo como mi frente. No me quejaba, nunca fui de hacerlo, pero recuerdo haber pensado, mientras ajustaba un contacto detrás del altar, que ese día el cansancio estaba llegando más rápido de lo normal. Aún así, el movimiento del templo traía cierta energía: personas entrando y saliendo, pasos en los pasillos, voces que se cruzaban. El murmullo constante hacía que el tiempo pasara sin que uno lo notara demasiado. Como siempre, algunos hermanos se acercaron para saludar, otros para pedir pequeños favores: cambiar una lámpara aquí, revisar un interruptor allá. Nada extraordinario. Por la tarde hubo una reunión, y eso significó más actividad de la habitual: sillas que acomodar, micrófonos que probar, extensiones que asegurar para evitar tropiezos. Cuando el encuentro terminó, ayudé a guardar todo como de costumbre. Para entonces, el cielo ya comenzaba a oscurecer. Recuerdo haber mirado el reloj y calcular mentalmente cuánto me faltaba para terminar. Pensé en mi casa, en la cena,
en la posibilidad de sentarme un rato sin hacer nada, pero todavía quedaban detalles pendientes, y mi forma de ser nunca me permitió dejarlos para otro día si podía resolverlos en ese momento. Poco a poco, el templo empezó a vaciarse. Primero se fueron las familias, luego los jóvenes, después algunos colaboradores que siempre se quedaban un poco más. Las despedidas resonaban brevemente en el vestíbulo antes de apagarse. El sonido de la puerta principal cerrándose marcó el inicio de esa calma que siempre llega cuando el edificio queda casi en silencio. No era una sensación extraña para mí. Muchas veces había sido el último en irse. Gustaba ese momento en que el lugar parecía respirar distinto, como si después de la actividad del día finalmente pudiera descansar. Caminé por los pasillos, revisando que todo estuviera en orden. Apagué luces, aseguré ventanas, recogí algunas herramientas que había dejado sobre una mesa. El calor, sin embargo, no había cedido. Al contrario, el aire se sentía espeso, cargado. La humedad del trabajo físico seguía adherida a mi piel, y cada movimiento me recordaba lo cansado que estaba. Sentía la espalda tensa, los hombros pesados. Fue entonces cuando pensé en el baño. No era algo inusual. Para quienes pasábamos largas horas trabajando allí, ducharnos antes de salir era casi una solución práctica. Más de una vez lo había hecho, sobre todo en días como ese, cuando regresar a casa cubierto de sudor no parecía la mejor opción. Miré el reloj otra vez. No era tan tarde como para preocupar a nadie, pero sí lo suficiente para saber que el templo ya no recibiría visitas. La idea de dejar pasar el agua fría sobre el rostro me resultó casi irresistible. Caminé hacia la zona de los baños con pasos lentos, sintiendo como el cansancio se hacía más evidente ahora que todo estaba en silencio. Mis zapatos resonaban suavemente en el piso, y ese eco familiar me producía una extraña sensación de rutina, como si el día estuviera llegando a su cierre natural. Encendí la luz. El resplandor blanco iluminó los azulejos y devolvió al espacio una apariencia limpia, ordenada. Todo parecía en su lugar. Nada roto, nada fuera de sitio a primera vista. Dejé mi caja de herramientas en un rincón y me acerqué al lavamanos. Abrí la llave por un momento y el agua salió con un sonido constante que rompió la quietud. Me mojé la cara y sentí un alivio inmediato. Pensé que una ducha rápida bastaría para devolverme algo de energía antes de conducir a casa. Mientras me preparaba, el templo permanecía en ese estado de calma absoluta que tantas veces me había resultado reconfortante. No había voces, ni pasos, ni puertas moviéndose, solo el murmullo lejano de las tuberías y el zumbido casi imperceptible de la iluminación. Era un silencio normal, predecible, seguro, o al menos eso creía. Abrí la regadera y el agua comenzó a caer con fuerza, golpeando el suelo con un ritmo constante. El vapor empezó a levantarse lentamente, empañando el espejo y suavizando los contornos del pequeño espacio. Respiré hondo, dejando que el calor del agua aflojara la tensión acumulada en mi espalda. Por un instante, todo fue simple, solo un hombre cansado al final de un día largo, sin preguntas, sin sospechas, sin ninguna razón para pensar que algo estaba a punto de romper esa normalidad. Si alguien me hubiera visto en ese momento, habría parecido la escena más común del mundo, un trabajador terminando su jornada, aprovechando la tranquilidad para asearse antes de volver a casa. Nada anunciaba lo que vendría después, y quizá por eso el contraste fue tan brutal, porque cuando la vida fluye dentro de lo esperado, uno baja la guardia sin darse cuenta, el cuerpo se relaja, la mente deja de estar alerta. Es la forma natural en que el ser humano se mueve cuando cree estar en un lugar seguro. No sabía que esa sensación estaba a segundos de desaparecer. No sabía que bastaría un pequeño detalle para que todo cambiara de dirección, porque hay días que comienzan como cualquier otro, y terminan dividiendo tu vida en un antes y un después. El baño estaba completamente vacío cuando cerré la puerta detrás de mí. El sonido seco del pestillo resonó más de lo normal, como si el espacio amplificara cualquier pequeño movimiento. No era la primera vez que entraba allí a esas horas, pero esa noche había algo distinto en el ambiente, aunque todavía no sabía ponerlo en palabras.
La luz blanca del techo caía de forma directa sobre los azulejos, resaltando cada superficie con una claridad casi clínica. No había sombras suaves ni rincones oscuros. Todo estaba expuesto bajo ese resplandor frío que hacía del lugar algo funcional, pero poco acogedor. Observé mi reflejo en el espejo empañado mientras abría la llave de la regadera. El agua comenzó a caer con un golpeteo constante que pronto se convirtió en el único sonido dominante. El eco era leve, pero suficiente para recordarme que estaba solo. Cada gota parecía multiplicarse contra las paredes. Respiré hondo y entonces lo percibí, ese olor característico de humedad que suelen tener los baños poco ventilados. No era desagradable ni intenso, solo persistente, como una señal silenciosa de que el aire llevaba demasiado tiempo estancado. El vapor empezó a elevarse lentamente, difuminando los contornos del lugar hasta volverlos ligeramente borrosos. Por un momento dejé que el agua corriera sobre mis manos, disfrutando esa sensación simple de alivio después de un día pesado. El calor aflojaba los músculos tensos de mi espalda y mis hombros comenzaron a relajarse. Cerré los ojos unos segundos. Todo parecía normal, pero fue precisamente en ese instante, cuando mi cuerpo empezó a soltarse, que algo cambió. No fue un ruido claro, no fue una voz, fue una sensación. Abrí los ojos de golpe, sin saber exactamente por qué. El agua seguía cayendo, la luz no había parpadeado, nada se había movido, y sin embargo, una incomodidad sutil empezó a instalarse en mi pecho. Esa clase de incomodidad que no proviene de lo que ves, sino de lo que tu instinto percibe antes que tu razón. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta, cerrada, miré el suelo, vacío. Observé los cubículos, alineados, inmóviles. Nada, me dije a mí mismo que era solo el cansancio. Después de un día tan largo, el cuerpo a veces reacciona de formas extrañas, pero la sensación no se fue, al contrario, creció con una paciencia inquietante. Había algo en ese silencio que ya no resultaba reconfortante. Era demasiado perfecto, demasiado completo, el tipo de silencio que no abraza, advierte. El agua seguía cayendo con ese ritmo constante que normalmente habría pasado desapercibido, pero ahora cada sonido parecía más presente, más nítido. Apoyé una mano contra la pared de azulejos y sentí el frío atravesar la piel caliente. Entonces ocurrió algo que me obligó a quedarme completamente quieto. Tuve la clara impresión de que no estaba solo. No fue un pensamiento elaborado, fue un impulso primitivo, casi animal, como cuando alguien siente una mirada sobre la espalda sin necesidad de volverse. Giré otra vez, más rápido esta vez. Nada, el vapor se movía con lentitud. El espejo estaba cubierto por una capa blanquecina. La puerta seguía cerrada. Intenté reírme por dentro, restarle importancia. Después de todo, el ser humano carga con reflejos antiguos, mecanismos de alerta que se activan incluso cuando no hay peligro real. Me incliné hacia adelante para mojarme el rostro, pero no logré relajarme. Había algo que no encajaba. No sabía qué era, solo lo sentía. Entonces contuve la respiración por un segundo y escuché con atención. El agua, mi propio pulso, y debajo de todo, eso, nada más. Ese nada fue lo que más me inquietó, porque cuando uno está realmente solo, el silencio suele sentirse natural. Pero aquella noche el silencio parecía tener peso, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Sentí un leve cosquilleo en la nuca, me incorporé despacio y miré otra vez hacia los cubículos. Las puertas estaban entreabiertas, lo suficiente para mostrar que no había nadie dentro. Aún así, no pude evitar observarlas con más detenimiento, como esperando que alguna se moviera. No lo hicieron. El vapor comenzaba a empañar también la parte alta de las paredes, y por un instante tuve la absurda sensación de que el espacio se hacía más pequeño, más cerrado. Tragué saliva. Mi mente intentaba aferrarse a la lógica. El templo estaba vacío. Yo mismo había revisado todo antes. Nadie tenía razón para estar allí a esas horas. Y sin embargo, ese presentimiento no desaparecía. Al contrario, se volvía más nítido, como si una parte profunda de mí estuviera tratando de advertirme algo.
Apagué la regadera por un momento. El silencio que siguió fue inmediato, total, tan repentino que me obligó a contener la respiración. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido mínimo, tan leve que dudé haberlo oído realmente, como el roce breve de algo contra una superficie. Giré la cabeza con lentitud, sintiendo como el corazón empezaba a latir más rápido. Miré hacia la esquina más alejada del baño. Nada se movía, pero la sensación de ser observado regresó con más fuerza. Ese es el tipo de miedo que no nace de una amenaza visible, sino de una certeza sin explicación. Una alarma antigua que se enciende dentro del cuerpo mucho antes de que la mente encuentre razones. Me di cuenta de que estaba completamente inmóvil, atento a cualquier variación en el ambiente. No sabía qué estaba esperando, solo sabía que algo, por pequeño que fuera, había roto la tranquilidad de ese lugar, y en ese instante comprendí que, aunque no podía verlo todavía, ya no estaba experimentando un momento cotidiano. Había cruzado, sin darme cuenta, el límite entre la normalidad y esa zona incierta donde la intuición comienza a hablar más alto que la razón. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, el cansancio, el calor acumulado del día, el silencio excesivo del templo. Cualquier cosa podía provocar esa inquietud que se había instalado en mi pecho. Volví a abrir la regadera, dejando que el agua cayera con más fuerza, como si el sonido pudiera arrastrar también esa sensación incómoda, pero no funcionó. Mi atención ya no estaba en el agua ni en el alivio que minutos antes había sentido. Algo en el ambiente me mantenía alerta. Fue entonces cuando lo vi. Al principio no fue más que una forma oscura en el suelo, parcialmente oculta detrás de uno de los lavamanos del fondo. No estaba completamente escondida, pero tampoco visible a simple vista desde la entrada. Era el tipo de detalle que uno podría pasar por alto si no se detuviera a mirar con cuidado. Entrecerré los ojos, intentando enfocar mejor a través del vapor que comenzaba a llenar el lugar. Una mochila, negro, pequeña, demasiado discreta. Mi primera reacción fue pensar que alguien la había olvidado. No sería algo imposible. Después de todo, durante el día muchas personas entraban y salían del templo, pero algo en la forma en que estaba colocada me impidió aceptar esa explicación con facilidad. No parecía olvidada, parecía escondida. Cerré la llave del agua lentamente. El silencio regresó de golpe, y en esa quietud el simple hecho de observar aquel objeto comenzó a inquietarme más de lo que debería. Di un paso hacia adelante, luego otro. Sentía el suelo frío bajo mis pies húmedos, y cada movimiento parecía amplificarse dentro del baño. Mi respiración se volvió más consciente, más lenta. Me detuve a unos metros. La mochila estaba apoyada contra la pared, justo en ese ángulo donde el lavamanos proyectaba una sombra leve. No era un lugar práctico para dejar algo por descuido. Cualquiera que olvidara su bolsa la dejaría cerca de la puerta, sobre el mostrador, en un banco, no allí. Tragué saliva. Una parte de mí quiso ignorarla, volver a la ducha, terminar rápido e irme a casa, pero esa incomodidad seguía creciendo, alimentada por una intuición difícil de explicar. Miré hacia la puerta otra vez. Seguía cerrada. El baño, en apariencia, seguía vacío. Me acerqué un poco más. Fue entonces cuando noté otro detalle. No estaba completamente cerrada. El cierre principal parecía mal ajustado, dejando ver una franja mínima del interior. No lo suficiente para distinguir con claridad que había dentro, pero sí lo bastante para confirmar que no estaba vacía. Sentí un leve escalofrío recorrerme la espalda. En ese instante lo entendí con una claridad que me incomodó admitir. No era solo un objeto, era la sensación de que alguien había estado allí sin querer ser visto. Esa idea cambió todo, porque si alguien la había dejado así, no lo había hecho por descuido. La había colocado para que no llamara la atención. Me incliné apenas, sin tocarla todavía. El vapor se arremolinaba suavemente alrededor, y el olor a humedad parecía más intenso ahora que mi atención estaba completamente concentrada en ese punto. Escuché con cuidado, nada, ni pasos, ni puertas, ni voces, y sin embargo, la certeza de que ese lugar había sido ocupado por alguien hacía apenas un tiempo se volvió casi física. Pensé en llamar,
en preguntar si había alguien allí, pero algo me detuvo. Tal vez el instinto de no anunciar mi presencia, tal vez el temor irracional de recibir una respuesta desde algún rincón. Dirígete a mí lentamente. Mi mente intentaba encontrar explicaciones simples. Podía ser de algún trabajador, de un joven distraído, de cualquiera, pero entonces otro pensamiento se abrió paso, más incómodo. ¿Por qué esconder algo, si no hay nada que ocultar? El sonido de una gota cayendo desde la regadera mal cerrada me hizo girar la cabeza por reflejo. El corazón me dio un golpe seco, como si mi cuerpo ya estuviera preparado para reaccionar ante cualquier estímulo. Volví a mirar la mochila. Imaginé por un segundo que alguien regresaría por ella en cualquier momento. Imaginé la puerta abriéndose de pronto. Una voz preguntando qué hacía yo allí. Sentí la piel erizarse en los brazos. No era miedo abierto, no todavía. Era una alerta profunda, antigua, esa que aparece cuando el entorno deja de sentirse completamente seguro. Di otro paso, más lento esta vez. El cierre metálico reflejó la luz blanca del techo. Pensé en no tocarla. En serio lo pensé, porque hay momentos en que uno sabe, sin necesidad de palabras, que acercarse un poco más puede cambiar algo para siempre. Pero también sabía que, si salía de ese baño sin entender por qué ese objeto estaba allí, esa duda me acompañaría. Extendí la mano, me detuve antes de rozarla, la retiré, respiré hondo, mi corazón latía más rápido de lo normal ahora. El templo estaba vacío. Me repetí, no hay nadie, pero esa frase ya no me tranquilizaba como antes, porque la mochila era una prueba silenciosa de que, al menos hacía poco, alguien sí había estado allí, y no había querido ser visto. Miré hacia el espejo empañado, y apenas distinguí mi silueta borrosa. Por un instante tuve la extraña sensación de estar observando una escena desde afuera, como si algo en mi interior supiera que ese detalle, aparentemente insignificante, estaba a punto de abrir una puerta que jamás imaginé cruzar. El vapor seguía elevándose. Con lentitud, el agua goteaba, el silencio pesaba, y yo, de pie frente a aquella mochila, comprendí algo que me heló la sangre, sin saber exactamente por qué. A veces no es el objeto lo que inquieta, es lo que su presencia sugiere. Me quedé mirando la mochila durante unos segundos, como si mi cuerpo necesitara permiso para aceptar que aquello estaba ahí. El sentido común me decía que la dejara en paz, que me terminara de bañar y me fuera, pero el otro lado de mí, ese que no se calla cuando algo no encaja, me empujó a acercarme. Me incliné lentamente, sin hacer ruido, como si el simple sonido del cierre pudiera despertar a alguien escondido detrás de una pared. No la abrí de golpe, primero la moví, apenas con la punta de los dedos. Pesaba, no era una mochila vacía, ni una que alguien hubiera olvidado por descuido al salir corriendo. Pesaba como pesa algo que se trae con intención. El plástico del exterior estaba seco, sin marcas de agua, y aún así olía a encierro, a humedad guardada. Demasiado tiempo. Sentí un nudo en el estómago, tragué saliva y respiré hondo. Entonces, con una mano sosteniendo la correa y la otra tocando el cierre, lo abrí apenas, lo suficiente para asomarme sin exponerlo todo. La primera imagen que vi no fue clara, solo un brillo rectangular entre la oscuridad. Un teléfono, pensé, pero no era un teléfono, eran dos aparatos del mismo tamaño, colocados uno encima del otro, envueltos en una tela. A mi lado, el agua seguía goteando con paciencia, como si el baño mismo quisiera fingir normalidad. Volví a mirar hacia la puerta, cerrada, nadie. Aún así, sentí que ya no era dueño de mis movimientos, como si cualquier paso en falso pudiera traer consecuencias. Volví a la mochila y aparté con cuidado la tela. Debajo había un pequeño sobremanila, doblado, con bordes gastados. No tenía nombre, no tenía etiqueta, solo ese color pardo que suele usarse para guardar papeles que nadie quiere que se doblen demasiado. No tuve que sacar el sobre para saber que había documentos. Se sentía rígido, pesado por dentro, como si contuviera varias hojas. Mi mente se llenó de posibilidades que no quise pensar: recibos, listas, fotos impresas,
algo firmado, algo que no se deja a la vista. Lo toqué apenas y lo regresé a su lugar, como quien toca fuego. En ese instante supe que aquello no era un simple descuido. Mi respiración se aceleró, el baño se sentía más pequeño, el vapor hacía que todo se viera borroso, y aún así cada detalle dentro de la mochila parecía demasiado nítido, como si estuviera iluminado por una luz que no venía del techo, sino de mi propia alarma interna. Aparté un poco más el contenido, con un cuidado que me sorprendió, casi como si temiera dejar huellas. Fue entonces cuando vi el dinero. No lo vi completo, solo una esquina, un borde de billetes doblados y sostenidos con una liga. No era una cartera, no era un monedero, era un fajo, y la forma en que estaba escondido, bajo una capa de telas, me golpeó con una certeza desagradable. Alguien no estaba guardando eso para comprar refrescos después del culto. Mis dedos empezaron a sudar. Sentí que el corazón me retumbaba en las orejas. Volví a escuchar con atención, buscando pasos, una llave, cualquier señal de que alguien se acercaba. Nada, solo el goteo, el zumbido eléctrico, mi propia sangre. Quise cerrar la mochila y olvidarlo, pero algo me detuvo. ¿Había más? Lo sentía, y parte del horror, a veces, es no saber la dimensión de lo que estás viendo. Deslicé la tela hacia un lado y noté un objeto pequeño, negro, con forma de lente. Lo reconocí no porque sea experto, sino porque hoy todo el mundo ha visto uno, una cámara diminuta, de esas que se pueden ocultar en cualquier parte. La sostuve un segundo y se me heló la espalda. La devolví de inmediato, como si quemara. Miré alrededor, y por primera vez entendí por qué me había sentido observado desde que entré. No porque hubiera alguien dentro del baño, sino porque quizá ese baño, ese pasillo, ese rincón, podía estar siendo visto sin que nadie lo notara. Mis manos temblaron, no exageradamente, pero lo suficiente para que tuviera que apoyarme contra el lavamanos. Intenté pensar con lógica, tal vez era equipo de seguridad, tal vez estaban instalando algo para cuidar el templo, pero esa explicación se rompía sola cuando recordaba el dinero, el sobre sin nombre, los teléfonos envueltos, la mochila escondida. Tragué saliva otra vez y, sin querer, mi vista cayó sobre una prenda dentro de la mochila. Era una camisa, clara, doblada, pero había una mancha oscura cerca del cuello, una marca irregular que no parecía tierra ni humedad. No quise acercarla a mi nariz, no quise tocarla más, solo verla me dejó una sensación de suciedad que no se quitaba con agua. Sentí ganas de vomitar, no por la mancha en sí, sino por lo que sugería, que ese lugar, donde tantos habían orado buscando limpieza del alma, podía estar conectado con algo que no era limpio. Cerré la mochila con cuidado, con la misma delicadeza con la que uno cierra un cajón ajeno. La dejé exactamente como estaba, en la sombra del lavamanos. Me quedé de pie, mirando mis manos, como si no las reconociera. El agua ya no corría, pero yo seguía escuchando el eco de esas gotas como un reloj que marcaba un tiempo nuevo. En mi mente una sola frase se repetía, clara, fría, esto no debía estar aquí, y mientras el vapor seguía subiendo, entendí que lo que había encontrado no era solo una mochila, era una puerta abierta hacia algo más oscuro, algo que alguien se esforzaba por mantener escondido, y lo peor era que yo estaba desnudo, vulnerable, en el lugar más íntimo del templo, sosteniendo un secreto que no me pertenecía, pero que ya me había tocado. Me vestí a toda prisa, no por frío, sino por esa vergüenza extraña de sentirme indefenso en el lugar más íntimo del templo. Apagué la luz, luego la encendí otra vez, como si dejar el baño a oscuras pudiera ayudar a alguien a borrar rastros. Me acerqué a la puerta y escuché, nada, y ese nada me confirmó que quien trajo esa mochila sabía moverse sin ruido. Mi cabeza se llenó de preguntas. ¿Quién tiene acceso a estas horas? ¿Por qué dos teléfonos envueltos? ¿Qué guardan esos papeles? ¿Para qué una cámara tan pequeña aquí? ¿De dónde salió ese dinero? Intenté frenarme, pero el instinto ya había hecho su trabajo. Solo tomé una decisión, no tocar más, no mover más, dejar todo exactamente igual. Si alguien volvía por ella, debía encontrarla en el mismo sitio.
Salí del baño despacio. El pasillo parecía más largo. Cada sombra me incomodaba. No vi a nadie, pero sentí que el edificio entero respiraba raro. En la entrada principal miré hacia atrás y entendí que ya no podía volver a ser el mismo hombre confiado de antes, porque hay cosas que no se esconden sin contaminar el lugar. Y ahí, sin grandes palabras, me nació una certeza casi espiritual: si Dios me permitió verlo, no fue para que yo fingiera, fue para que yo decidiera. Apagué la última luz con la mano temblando y me juré no hablar en voz alta esa noche, ni siquiera conmigo mismo. Pero mientras cerraba la puerta del templo, el sonido de la cerradura me sonó distinto, como si ya no protegiera un refugio, sino un secreto. Yo lo llevaba en el pecho. El aire dentro del baño era cada vez más espeso. El vapor seguía supriado en el ambiente, moviéndose lentamente como si no quisiera disiparse, como se nega el alma a deixar o esquecer algo que ha tocado profundo. Después de cerrar mi mochila y colocarla exacta como a H, mi cuerpo entero parece estar en estado de alerta, mas foi ahí, como Cora o ainda corridara, que ascensa o se intensificado. De repente, un sonido seco, pequeño, casi imperceptible, pero lo suficientemente audible para cortar el silencio como una cuchilla. Fue como el suave clic de un zapato resbalándose en el suelo de baldosas del pasillo. Me quedé completamente quieto. Mis manos, que aún estaban húmedas, empezaron a sudar profusamente. El sonido no se repitió de inmediato, pero el silencio que siguió fue diferente. Ya no era solo la ausencia de ruido, era la presencia de algo que no se dejaba oír. Luego vino otro sonido, esta vez, más claro, un breve crujido, como una puerta pesada que se abría lentamente, quizás la que conducía al final del pasillo, cerca del almacén. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que temí que delatara mi presencia. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero la razón ya no me dominaba, el instinto mandaba. Me acerqué a la puerta del baño. Descalza, con pasos suaves, me incliné ligeramente, sin abrirla del todo, solo lo suficiente para ver el hueco que había abajo, y fue entonces cuando lo vi, una sombra, moviéndose lentamente de un lado a otro. No estaba claro, pero tampoco era una ilusión. Alguien estaba ahí fuera, de pie, esperando, o quizás buscando algo. Me alejé lentamente, con el pecho apretado. En ese momento, no era solo el miedo a ser visto, era la certeza de que no debería estar allí. No debería haber encontrado lo que encontré. No me pertenecía, y quien lo hubiera dejado allí probablemente volvería a buscarlo, y esperaría encontrarlo todo igual que lo había dejado. O peor aún, ya me había dado cuenta de que la mochila ya no estaba exactamente en el lugar correcto. Escuché otro sonido, un ritmo seco y metálico, como una tubería de agua vibrando tras una pared. ¿Una descarga? No, eso venía de las viejas tuberías que subían por encima de los techos. Era el tipo de sonido que conocía bien, pero lo que me puso tenso fue la sincronización. Parecía como si algo, o alguien, se hubiera movido con fuerza en el piso de arriba. Mis pensamientos se dividían entre posibilidades: ¿y si era el pastor, o el sereno? Pero ninguno de los dos solía entrar por la puerta lateral a esa hora. Lo más probable es que no fuera nadie autorizado, o, por el contrario, alguien con mucha autoridad, alguien que sabía que no debía ser visto en ese momento. Mi mente empezó a imaginar posibilidades aterradoras. Miré hacia la puerta, nada. El pasillo parecía silencioso otra vez, pero esa sombra no provenía del vapor ni de la luz. Era algo o alguien que ya no estaba donde yo estaba, o que estaba a punto de entrar. El miedo, entonces, adquirió otra forma. Ya no era solo miedo a ser atrapado, era miedo a no saber qué hacer si eso ocurría. ¿Qué diría? ¿Qué? Fui al baño, sexta una mochila, la revolví sin querer. Encontré cosas incriminatorias, y que no era mi intención. ¿Alguien podría creer eso? Pensé en irme. Pensé en correr, pero huir sería confesar. Quedarse sería peligroso. Cada decisión parecía equivocada, y fue entonces cuando comprendí algo que me dejó helado. Ya había visto demasiado. Ya no se trataba solo de la mochila ni de su contenido, se trataba de lo que representaba, y ahora, de lo que podrían pensar que quería hacer con ella.
Sin querer me he convertido en una amenaza. A los ojos de quien estaba al otro lado, yo ya era un problema. Fue entonces cuando oí un sonido apagado desde el otro lado de la pared. Quizás un susurro, quizás la ropa de alguien rozando la madera, o tal vez era el ruido de mi propio miedo, proyectando sonidos para advertirme. Pero en ese momento, ya no importaba que era real y que era una sensación. El instinto era claro, necesitaba salir de allí, y salir rápidamente, pero sin que nadie se dé cuenta. Me vestí lo más rápido que pude, escuchando atentamente cualquier paso, cualquier clic del pomo de una puerta. Me puse la camisa sobre la piel aún húmeda. Temblaban las manos al abotonarla. Cuando llegó el momento de partir, dudé. Me quedé allí, frente a la puerta, con la mano en el pestillo. Esperaba algún sonido, alguna señal, pero el mundo parecía haberse quedado en silencio, como si supiera que cualquier ruido ahora podría ser el detonante de algo irreversible. Lo abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. La luz tenue de los sensores de presencia no se encendió. Sin escalones, pero el miedo no me abandonó. Él caminaba a mi lado, porque desde ese momento supe, alguien más sabía que la mochila no estaba sola en ese baño. Y eso, por descuido o por algo más grande, ahora era parte de un secreto que claramente no debía ser visto. Di unos pasos lentos por el pasillo que conecta los baños con la parte trasera del templo, aún con el corazón latiendo rápido, la respiración tensa y el cuerpo en alerta. Cada sonido mínimo, un clic de tubería, una vibración leve del techo, el eco lejano de algo que no conseguía identificar parecía amplificado. No era paranoia, era instinto. Mi mente seguía repasando cada objeto dentro de la mochila que había encontrado, los teléfonos, el sobre con documentos, la cámara diminuta, el fajo de dinero, la camisa manchada. Nada tenía sentido, e ao mesmo tempo, tudo fazia sentido demais. Me dirigí a la sala de mantenimiento, como si esconderme unos minutos me ayudara a procesarlo todo. Cerré la puerta con cuidado, sin echarle llave, y me quedé allí, sin aliento, con la frente húmeda. Me sentía sucia, incluso después de ducharme. Me sentí violada, aunque estaba sola. Fue entonces cuando un pensamiento me golpeó con fuerza. Necesitaba saber de quién era. Una mochila así, escondida en ese lugar, con ese contenido, nadie la dejaría desatendida, y había un detalle que aún no había asimilado del todo, una pegatina pegada en el interior de la mochila, oculta bajo la cremallera del segundo compartimento. Recuerdo haberla visto solo de pasada, mientras ajustaba el contenido para cerrarla. ¿Cómo estaba? Estaba escrita a mano sobre un fondo de plástico transparente, casi invisible, 3 letras seguidas de un apellido. En ese momento no hice la conexión, pero ahora, de pie allí en la habitación, en silencio, mi memoria reconstruyó con precisión el nombre escrito allí. Era un apellido conocido, familiar, repetido en cada servicio, mencionado con respeto, el apellido del hijo del pastor. Mi cuerpo entero se tensó. No era un nombre común, no era una coincidencia, era Ávila, eso es todo. Pero no había otro joven con ese apellido que tuviera libre acceso al área de servicio, a la parte trasera del templo, al área de mantenimiento. Era el mismo joven que dirigía algunos ensayos, que organizaba eventos juveniles, que a menudo se quedaba hasta tarde con el grupo de alabanza. Educado, amable, siempre sonriente. Sentí que el suelo dejaba de ser firme bajo mis pies, porque una cosa era encontrar algo extraño dentro de la iglesia, otra muy distinta era relacionarlo con alguien con nombre y rostro, alguien a quien conocía, que me había estrechado la mano, que había rezado a mi lado. Me senté en el borde de una caja de herramientas, mi mente daba vueltas, la voz del pastor, en tantos sermones sobre pureza y vigilancia espiritual, parecía resonar en un contraste brutal con la imagen de su hijo involucrado en algo que ni siquiera se atrevía a nombrar. Se me secó la garganta, intenté convencerme de que aún podría haber una explicación. Tal vez la mochila era prestada, tal vez alguien la había dejado allí sin que él lo supiera, tal vez, pero en el fondo ya no lo creía.
La etiqueta con el nombre era muy específica. El contenido de la mochila era intencional. Los pasos en el pasillo, la sombra, todo parecía formar parte de algo que yo, hasta esa noche, jamás habría sospechado. Cerré los ojos un momento y la imagen de la camisa manchada reapareció en mi mente. Me revolvió el estómago. Ahora, con el nombre vinculado a la mochila, la escena adquirió una dimensión diferente. La pregunta ya no era, ¿qué encontré?, sino, ¿qué está pasando delante de nuestras narices, sin que nadie se dé cuenta? Pensé en el pastor, pensé en su esposa, pensé en la congregación. Como yo, muchos confiaron ciegamente en esa familia, siempre tan admirados, tan obedecidos, tan seguidos. Para muchos, representaban el ejemplo perfecto de fe en acción. Pero ahora sabía algo que nadie más sabía, y ese conocimiento me destrozó, porque no era solo un escándalo, se trataba de confianza, de estructura, de la fe depositada en personas que quizá ocultaban mucho más de lo que parecían. La ira comenzó a mezclarse con la tristeza. Recordé cómo veíamos a ese chico, como un joven prometedor, alguien que creció en la iglesia y que heredaría el ministerio de su padre. Lo veíamos como el futuro, y allí estaba yo, temblando, con la conciencia hecha pedazos, tras tocar algo que señalaba una realidad demasiado oscura para ignorarla. Respiré hondo. La sensación de peligro no disminuyó, al contrario, ahora que sabía de quién era la mochila, todo parecía más arriesgado. Si regresara, no habría lugar a explicaciones. Cualquier palabra incorrecta podría ponerme en peligro, porque alguien que oculta ese tipo de contenido en un lugar sagrado no solo es descuidado, está usando deliberadamente el silencio de la iglesia para algo que no puede ser revelado. Me levanté lentamente. Ahora cada paso se sentía pesado. Las paredes, antes familiares, se habían vuelto amenazantes. ¿Qué más había dentro que no había visto nunca? ¿Cuántas mochilas más? ¿Cuántas cámaras más? ¿Cuántas personas más lo sabían? La confianza que sentí durante tantos años se desvaneció como el humo. Y en medio de todo esto, una cosa era segura, no podía dejar de ver lo que había visto, ni podía ignorar el nombre que ahora pesaba en mi mente como un secreto prohibido. Había tocado un tema que claramente debía permanecer oculto, pero Dios me lo había mostrado, y esa responsabilidad, incluso sin que yo la pidiera, ahora estaba en mis manos. Nunca antes en mi vida me había sentido tan dividido por dentro. Salí del templo aquella noche con el cuerpo tenso, los pasos cortos, como si cada movimiento fuera un error en potencia. A medida que me alejaba del edificio, con sus luces apagadas y su fachada en silencio, lo único que llevaba conmigo era el peso de algo que no había pedido descubrir. Y sin embargo, ahora lo llevaba en el alma, la imagen de la mochila, los objetos que encontré, el nombre, escrito con tinta casi invisible. Todo eso me seguía, incluso mientras las calles dormían y el mundo parecía tranquilo. Intenté dormir, pero no pude conciliar el sueño. Me acosté con los ojos abiertos, mirando al techo, repasando cada detalle, cada vibración, cada duda, y dentro de mí comenzó una batalla silenciosa, una que no podía ganarse con lógica ni fe ciega. Era una lucha entre dos verdades dolorosas: callar para proteger mi vida tal como era, o hablar, y quizás perderla por completo. Pensé en la posibilidad de hablar, de contar lo que había visto, de advertir a alguien, de elevar una voz. Pero, ¿a quién? ¿Y cómo? No tenía pruebas concretas, solo imágenes mentales, fragmentos, percepciones, impreses. Todo lo que tenía era un nombre, y un profundo sentimiento de que nada de esto fue resultado del descuido. Pero incluso si lo explicara, ¿quién me creería? Yo, un hombre sencillo, técnico de mantenimiento, él, el hijo del pastor, respetado, admirado, casi intocable. La duda me carcomía. ¿Y si pensaban que lo estaba inventando? ¿Qué pasa si dicen que estoy tratando de manchar la reputación de alguien? ¿Qué pasa si piensan que estoy celoso, enojado o que guardo algún tipo de resentimiento? Eso sería suficiente para hacer que todo lo que he construido hasta este momento se derrumbe. Durante años, mi nombre en la iglesia había sido sinónimo de confianza. No era un líder visible,
pero todos sabían que podían contar conmigo, y ahora, si hablaba, ¿qué quedaría de eso? ¿Qué era? ¿Pasaría con mi familia? ¿Con mis hijos? ¿Con mi esposa? Que siempre se sentó al frente y cantó con fe. No quería arrastrarlos en medio de un escándalo, tampoco quería convertirme en un paria espiritual, de esos que la comunidad evita mirar a los ojos. Pensé, entonces, en callar, en guardar ese secreto dentro de mí, en fingir que nada ocurrió, en convencerme de que quizá interpreté mal, quizás la mochila no pertenecía a nadie, quizás el dinero era una donación, quizás la cámara era para seguridad, pero yo sabía que eso no era cierto. Lo supe desde el momento en que toqué el mango y sentí la necesidad de devolverlo a su escondite. Lo supe desde el momento en que leí ese apellido. Me senté en la cocina antes del amanecer. La luz parecía más dura de lo habitual. La taza de café, llena, se iba enfriando sin que yo siquiera la tocara con los labios. Fue como si mi cuerpo supiera que algo había cambiado, que había cruzado una línea invisible, de la fe al cuestionamiento, de la paz a la inquietud, de la obediencia al dilema, porque allí, en esa madrugada, comprendí algo que nunca pensé que enfrentaría: la fe puede sobrevivir a la duda, pero tal vez no pueda sobrevivir a la inacción. Y entonces una frase me atravesó como un susurro desde dentro: entendí que callar también es una decisión, y no siempre es la correcta, y era verdad, porque callar es elegir, callar es aceptar. Permanecer en silencio es permitir que algo siga sucediendo, incluso cuando sabemos que está mal, y, aunque no tenía todas las piezas, lo que vi fue suficiente para saber que algo estaba oculto, algo que no encajaba con la luz que tanto predicábamos, algo que contradecía los valores que tan a menudo escuchábamos desde el púlpito. Pero el miedo, él no estaba gritando, estaba susurrando. Me dijo que esperara, que lo pensara, que me tomara un tiempo, para no precipitarse en las cosas, para no arruinarlo todo. Y ahí fue cuando me di cuenta: el miedo es un consejero del paciente. Está revestido de vestiduras de prudencia, sabiduría e incluso fe, pero en el fondo, él solo quiere que nos quedemos quietos, paralizados, silenciosos, con los ojos cerrados. Ya había visto a gente silenciada, sabía lo que me podría pasar si seguía ese camino: miradas sospechosas, separación, aislamiento, y hasta acusaciones. Pero lo que me carcomía por dentro era una simple pregunta: si no soy yo, ¿quién? Si yo, que lo encontré, no dijera nada, ¿quién lo haría? Y si nadie hablara, ¿qué más pasaría ahí dentro? ¿Cuántas mochilas más? ¿Cuántas otras cámaras? ¿Cuántas otras manchas invisibles cubren lugares sagrados? Mi mente me decía que no actuara, pero mi conciencia no me dejaba en paz, porque cuando Dios nos muestra algo no es para que cerremos los ojos, es para que podamos decidir con valentía. Y esa mañana, exhausto, todavía sin una respuesta definitiva, ya lo sabía: el silencio sería más fácil, pero quizás fue la elección más cobarde, y al final, aunque me costara todo, supe que una fe que necesita del silencio para sobrevivir, no es una fe digna de la luz. No pasó mucho tiempo después de aquella noche cuando comenzaron a notarse ciertas señales, pequeñas, sutiles, pero constantes. Al principio las ignoré, pensando que quizás eran simples coincidencias, cambios normales dentro de una congregación grande como la nuestra, pero con los días, la suma de esos gestos fue dejando claro que algo se había movido alrededor de mí, y no era para acercarse, sino para apartarme con cuidado. La primera conversación fue breve. Uno de los líderes me pidió hablar unos minutos al final de un culto. Fue en el pasillo lateral, junto a la oficina pastoral. El tono era amable, incluso paternal. Me preguntó cómo estaba, si todo marchaba bien en casa, y luego mencionó, con una sonrisa forzada, que había rumores de que me notaban algo inquieto últimamente. Yo no había dicho nada aún, solo observaba, solo cargaba dentro de mí la verdad, pero ya lo sentían. A veces, me dijo, mientras acomodaba su camisa, el enemigo intenta sembrar dudas incluso entre los más fieles. No fue una acusación directa, ni siquiera usó palabras claras, pero esa frase fue suficiente para entender que sabían que yo había visto algo,
o al menos sospechaban. Esa fue la primera advertencia disfrazada. Luego vinieron las miradas, algunas esquivas, otras demasiado fijas. Ya no me saludaban como antes. Algunos que antes se acercaban con confianza comenzaron a evitarme. Las conversaciones se interrumpían al llegar yo. Los abrazos se volvieron apretones de mano cortos, secos. Una tarde, el pastor me llamó a su oficina. Me senté frente a él con el corazón apretado. Quería confiar, quería creer que sería escuchado, que tal vez él no sabía lo que su hijo hacía, que tal vez había esperanza, pero no fue una conversación de escucha, fue una conversación de contención. Me habló largo sobre el perdón, sobre la unidad del cuerpo de Cristo, sobre cómo a veces nuestra percepción humana nos hace interpretar las cosas de forma errada. En ningún momento mencionó lo que yo había visto, nunca dijo la mochila, ni la cámara, ni el nombre, pero cada palabra suya parecía estar dirigida exactamente a eso. Todos tenemos un papel en esta casa, me dijo, y el tuyo siempre ha sido el del siervo fiel, el que cuida, el que no se deja distraer por ruidos innecesarios. Ruidos innecesarios. Esas dos palabras me perforaron. No me pidieron mentir, pero esperaban que olvidara, y esa expectativa fue lo más doloroso, porque no era una amenaza directa. Nadie me dijo que me callara, nadie me intimidó con fuerza. Fue más sutil, más cruel. Me rodearon de espiritualidad vacía, usaron la fe como cortina, me hablaron de prudencia, de no afectar la armonía, de no dejar que la confusión del mundo entre en la iglesia. En público, me seguían llamando hermano Ricardo, pero en privado, me hacían sentir cada vez más solo. Comenzaron a pasar por alto mis tareas, dejaron de pedirme ayuda para los eventos. Alguien más fue asignado para revisar los equipos de sonido. Otro hermano más joven tomó las riendas del mantenimiento del templo. Todo sin decirlo directamente, todo con sonrisas y palabras suaves, pero todo con una intención clara: desplazarme sin provocar escándalo. Una mañana, un viejo amigo se me acercó en el estacionamiento. Lo noté incómodo. Dijo que me tenía cariño, que me respetaba, pero que era mejor que dejara el tema tranquilo, que no todos estaban preparados para ciertas cosas, que era mejor para todos que no siguiera preguntando. Ni siquiera yo había preguntado aún, solo observaba, solo guardaba en silencio lo que vi, y aún así, ya habían decidido silenciarme, no con gritos, con aislamiento, no con golpes, con distancia. La paranoia empezó a crecer dentro de mí. Comencé a revisar 2 veces el portón al llegar a casa. Me sobresaltaba cada vez que alguien tocaba la puerta. Me sentía observado, incluso cuando nadie estaba cerca. Mira, teléfono sonaba menos. Nadie me invitaba ya a las reuniones pequeñas. Las cadenas de oración dejaron de incluir mi nombre. Había pasado de ser un colaborador confiable a una presencia incómoda, no porque hubiera hecho algo, sino porque había visto lo que no debía, y ahora, sabían que yo lo sabía, y yo también sabía que estaban esperando que me callara, que no actuara, que lo dejara morir en mi conciencia, que el tiempo lo diluyera, pero el tiempo no borra lo que la conciencia sostiene, y mientras más sutiles eran sus intentos de apagar mi voz, más claro entendía que ese silencio que me ofrecían no era paz, era control, era estrategia, era miedo de que la verdad saliera a la luz. Y en ese entorno de miradas esquivas, frases disfrazadas de consejo y oraciones que ya no incluían mi nombre, comprendí algo doloroso. No me expulsaron, pero me estaban sacando, despacio, delicadamente, espiritualmente, porque a veces el castigo más efectivo no es el castigo abierto, es el aislamiento calculado, y yo ya estaba dentro de esa sombra, afuera del círculo, marcado no por lo que hice, sino por lo que vi, y por lo que, hasta ese momento, aún no había dicho. Después de aquella serie de advertencias disfrazadas, miradas incómodas y silencios que gritaban más que cualquier palabra, llegó la parte más dolorosa, las consecuencias verdaderas. No fue algo inmediato, no hubo un anuncio público ni una reunión donde se me acusara de algo, pero en pocos días, todo a mi alrededor comenzó a cambiar, hasta que entendí que ya no pertenecía a ese lugar.
Lo primero que perdí fue a las personas, a esos hermanos con los que compartí años de servicio, oraciones sinceras, comidas sencillas en los patios de la iglesia después de cultos largos, personas que conocían mi historia, que me habían abrazado en mis momentos más difíciles, que habían confiado en mí durante años. De pronto, dejaron de llamarme, dejaron de escribirme, algunos incluso cambiaban de acera si me veían en la calle, otros simplemente fingían no verme. Mi esposa, que siempre fue discreta y prudente, me preguntó varias veces si había hecho algo. Le conté todo, con calma, con verdad, sin exagerar. Ella me creyó, porque me conoce, porque sabe que nunca he sido de buscar problemas ni protagonismos. Pero aún creyéndome, ella también sufrió. Las hermanas con quienes solía conversar dejaron de invitarla a los desayunos. Su lugar en el banco, que antes siempre estaba rodeado de mujeres sonrientes, se fue quedando vacío. Domingo tras domingo, mis hijos, que crecieron entre los pasillos de la iglesia, comenzaron a notar que ya no eran saludados con la misma calidez. Un día, el menor me preguntó en voz baja: «Papá, ¿por qué ya no me invitan a las reuniones con los demás chicos?». No supe qué responderle, porque en ese momento, entendí que las consecuencias de haber visto, de haber sabido, no solo me estaban marcando a mí, también a los míos. Fui reemplazado, sin que nadie lo dijera abiertamente. Otro hermano comenzó a encargarse del mantenimiento. Las llaves que yo llevaba desde hacía años fueron reorganizadas. Ya no me pedían revisar el sonido antes del culto. Dejaron de contar conmigo para las vigilias, las actividades, los ensayos. El pastor nunca más me llamó a su oficina, y aunque su voz aún resonaba fuerte desde el púlpito, cuando pasaba junto a mí, sus ojos no me miraban. Me convertí en una presencia incómoda, no porque yo hubiera causado división, sino porque me atreví a no callar ante lo que vi. Y aunque nunca señalé a nadie públicamente, aunque nunca subí al altar a contar lo que había en esa mochila, todos sabían, porque en lugares así, lo no dicho circula más rápido que cualquier palabra pronunciada. Todos sabían, y todos sabían que yo sabía. Me llamaron confundido. Algunos decían que tal vez exageré, otros, que estaba pasando por un desgaste espiritual. Hubo quien llegó a insinuar que yo había inventado todo para desahogar frustraciones personales. Eso fue lo que más dolió. Porque ser fiel a la verdad tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. No fue solo el aislamiento, fue el descrédito, fue el peso de ver cómo lo que construí durante años podía ser deshecho en semanas solo porque alguien decidió que el silencio era más cómodo que la verdad. En más de una ocasión pensé en irme, en buscar otra congregación, empezar de nuevo, pero sentía que mi alma aún no cerraba el proceso, que salir huyendo no sería justo ni conmigo ni con aquellos que, como yo, un día, confiaron en aquel lugar. Por eso me quedé, un tiempo más, para observación, orar, para discernir si, dentro de todo ese ruido disfrazado de orden, aún quedaba un resquicio de verdad. Y en ese tiempo entendí algo que me marcó: no se necesita una mentira para destruir una vida. A veces basta con una verdad que nadie quiere escuchar, y el que se atreve a sostenerla, termina solo. Aún así, prefiero eso. Prefiero perderme entre los márgenes antes que seguir aplaudiendo lo que por dentro ya se pudre. No me arrepiento de haber visto, ni de no haber fingido que no vi. No me arrepiento del silencio que rompí, aunque no haya sido con gritos. No me arrepiento de haberme apartado, aunque no hayan usado la palabra expulsión. Porque si callar me habría conservado amigos, pero me habría traicionado a mí mismo. Entonces no eran amigos. Eran cómplices de algo que no debía continuar. Hoy camino con la cabeza en alto, a veces en soledad, sí, pero en paz, porque sé que, aunque todo a mi alrededor se haya derrumbado, mi conciencia quedó intacta, y eso vale más que cualquier cargo, cualquier aplauso o cualquier banco reservado en un templo, porque no vine al mundo para encubrir lo que otros esconden con discursos bonitos. Vine para caminar en luz. Aunque eso signifique hacerlo solo. Hoy, después de todo lo vivido, después del silencio, de las miradas evitadas, de las conversaciones cortadas a la mitad, puedo hablar con el corazón firme, no como alguien que busca venganza, no como quien
quiere destruir lo que otros construyeron. Hablo como un hombre que caminó durante años creyendo que la fe se sostenía sobre la transparencia, la verdad y la luz. Y hablo porque ahora sé, con dolor, que muchas veces, eso no es lo que se espera dentro de ciertos muros. Aquel día en el baño del templo, cuando encontré esa mochila escondida, no solo descubrí objetos que no tenían nada que ver con un lugar sagrado, descubrí también una herida silenciosa que nadie se atrevía a nombrar. No era solo una cámara oculta, no era solo dinero escondido, era la certeza de que algo profundo estaba siendo ocultado por personas en las que tantos habían confiado. Y desde entonces, todo cambió. Intentaron que guardara silencio, me aislaron, sembraron dudas sobre mi carácter, me llamaron confundido, me apartaron de tareas que durante años realicé con fidelidad y amor. Todo por no fingir que no vi lo que vi, todo por no hacerme el ciego cuando Dios claramente me había abierto los ojos. Pero, ¿sabes qué? Entendí con el tiempo que la fe verdadera no teme a la luz. La fe auténtica no necesita esconderse detrás de discursos, no necesita castigar a quienes hacen preguntas, no teme ser examinada, observada, expuesta, porque la fe que nace de la verdad se sostiene incluso cuando es incómoda, incluso cuando duele, incluso cuando obliga a sacudir estructuras que parecían inamovibles. Hoy entiendo que la fidelidad a Dios no siempre será celebrada por los hombres, y que, muchas veces, ser fiel a lo que es correcto nos dejará solos, en silencio, frente a decisiones que nos parten el alma, pero aún así, vale la pena, porque la mentira puede reunir multitudes, sí, puede llenar templos, puede mover masas, pero solo la verdad puede transformar corazones. Y si alguna vez te enfrentas a algo que sabes que está mal, aunque nadie más lo diga, aunque todos lo nieguen, aunque te digan que estás loco o confundido, escucha esa voz interior que no se apaga. Esa voz no es rebelión, esa voz no es orgullo. Esa voz puede ser Dios tratando de despertar en ti una valentía que otros perdieron hace tiempo. Hoy camino más solo, sí, pero camino más libre, y más cerca de aquel que dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, porque, al final, ¿de qué sirve pertenecer a un lugar si para permanecer tienes que renunciar a tu conciencia? ¿De qué sirve cantar, orar, servir? Si todo eso está construido sobre el miedo, yo elegí la verdad, y no me arrepiento, porque aunque duele, aunque cuesta, aunque te deja fuera, también te limpia por dentro, porque solo allí, en el lugar donde ya no necesitas fingir, empieza realmente la libertad. Y ahora, quiero saber de ti, quiero saber si alguna vez viviste algo parecido, si alguna vez callaste cuando debías hablar, o si, como yo, decidiste cruzar la línea que separa la obediencia ciega del discernimiento verdadero. Comentario: la verdad siempre sale a la luz. Dale like si crees que la fe debe ser transparente, suscríbete para más testimonios reales. Mira el próximo video, puede abrirte los ojos porque aún hay muchas historias que necesitan ser contadas, y tú podrías ser el siguiente en despertar.